Bueno, estamos mirando una jornada nacional de lucha, la tenemos a Beatriz Galeano de justamente Libres del Sur y también, bueno, coordinadora en algunos aspectos de Barrios de Pie, porque recordemos que la jornada empieza mañana desde temprano, ¿no? Bueno, gracias por venir, Beatriz. Bueno, gracias por invitarme, bien. Sí, como bien vos lo decías, mañana tenemos una jornada nacional de lucha en todo el país. Básicamente están planteando hacerlo 2 días. La idea es que también reciba masa a los representantes de la unidad piquetera, ¿no es cierto? Y bueno, lo estamos haciendo porque, como todos sabrán, se está agudizando la situación de la población económicamente, digo, ¿no? Y socialmente también. Aquí no estamos viendo nada en perspectiva, ¿no es cierto?, que garantice un cambio para bien, ¿no es cierto?, de nuestra calidad de vida. Lo que vemos es que en las últimas medidas, ¿no es cierto?, que planteó Massa, que ya es el tercer ministro de Economía, ¿no es cierto?, no fue nada grato no escuchar ninguna medida que vaya al encuentro de solucionar de alguna manera o empezar a paliar la situación económica de la población trabajadora en general. Más bien fue una guiñada de ojo nuevamente complaciente a los sectores concentrados de la riqueza, ¿no es cierto?, tanto el sector del campo poderoso, el grupo financiero, los banqueros, los formadores de precios, que siguen sin cesar marcando los precios y haciendo, ¿no es cierto?, una cadena inflacionaria incesante que va prácticamente agotando todas las posibilidades del bolsillo del pueblo trabajador. Y eso obviamente va generando una situación muy delicada, ¿no? Porque hoy prácticamente los pequeños ingresos de la población trabajadora, los alimentos nada más básicos y las tarifas de luz abarca prácticamente, ya representa, mejor dicho, más del 60% de sus ingresos. Eso estoy diciendo de los trabajadores que de alguna manera tienen algún ingresito paupérrimo, pero están teniendo. Ni qué pensar de aquellas personas que de repente tienen planes, por ejemplo, ya prácticamente la totalidad de su ingreso va en comida. Por lo tanto, eso son señales muy graves de una política económica y social que se lleva adelante, que no está bien y que va atentando justamente al bienestar de la población. Por lo tanto, nosotros una vez más vamos a salir mañana con mucha fuerza a plantear nuestra preocupación por esta situación. Si bien es cierto, se plantea por ahí alguna segmentación tarifaria y todas esas cuestiones, pero con los planteos de que a 400 kilowatts, no sé, una familia numerosa, creo que va a superar esa cantidad y con los pequeños ingresos. Entonces, esto en conclusión, ¿qué representa? Representa tarifazo, ¿no es cierto? Un gran tarifazo para el sector de la clase media, mediana, baja y el pueblo humilde en general. Por lo tanto, esto implica que como organización, comprometidos, ¿no es cierto?, con esta situación, salgamos a visibilizar lo que por derecho nos corresponde, que es plantear urgente un recambio a esta situación. Necesitamos un gobierno con presencia, pero con presencia hacia el pueblo, no con una presencia benefactora a los grupos que hace mucho tiempo vienen enriqueciéndose a costa, ¿no es cierto?, del empobrecimiento del pueblo. ¿Marchan en todo el país? En todo el país, en algunos sectores de acampe incluso, con la necesidad de que se atienda, porque en realidad lo que vemos es como que apuntan, el discurso de Massa es como que apuntan directamente a los sectores humildes, es más específico, van a los sectores que tienen planes. Como que los responsables, ¿no es cierto?, de la situación económica, de la debacle económica, de la inflación, tiene que ver justamente con lo miserable monto que recibe una persona que tiene plan. Se habla, de auditar, ¿no? Y se habla encima, fíjate. Las universidades. Yo digo, mirá, qué interesante la política y el recambio de Massa, ¿no? Qué interesante. Ahora le preocupa a ver cómo se manejan los planes, auditoría en los planes, y nunca se le ocurre hacer una auditoría a quienes han robado tanto dinero a este país. Nunca se le ocurrió hacer una auditoría al préstamo, digamos, que ha hecho Macri y su entorno. Jamás se le ha ocurrido, más bien arrodillado, ¿no es cierto?, pidiendo por favor al fondo que contemple la situación y legitimando una deuda totalmente fraudulenta, ¿no? Entonces ahora se plantean ellos a ver qué van a controlar. Encima decimos directamente a los que tienen planes, que representa prácticamente 1.200.000 personas de pobres e indigentes en la Argentina.
Cuando tenemos como 8 o 10 millones, ni piensan todavía ese sector, pero es como que dirigen. ¿Y por qué lo están haciendo eso? Y lo están haciendo porque están respondiendo a la política de ajuste que le pide el fondo. El fondo le dice, usted tiene que hacer un ajuste fiscal. Ese ajuste fiscal, ¿qué significa? Reducción de gasto. Nada más y nada menos. Está clarito eso. Entonces, reducción de gasto, ¿qué implica? Y reducir los subsidios a todo lo que tiene que ver esto con los servicios, ¿no es cierto? Reducir todo lo que tiene que ver con inversión en subsidio a la población que está cagada de hambre y reducir, obviamente, también lo que tiene que ver con los salarios de los trabajadores en general, que son empleados, ¿no es cierto?, público, y a los jubilados. Eso es lo que está haciendo este gobierno. Entonces, nos parece que una vez más vamos a salir por legítimo derecho y no nos vamos a resignar, ¿no es cierto?, a que nuestra vida se reduzca a una situación de indigencia brutal y de, digamos, de entrega de nuestra soberanía. Porque se habla tanto del relato de la soberanía. La soberanía no es solamente territorial, la soberanía también tiene que ver con la soberanía política, con la soberanía económica. Y acá están avasallados nuestra soberanía, claramente, ¿no es cierto? Hay una subordinación total de este gobierno encima, ¿sí?, legitimando deuda de otro gobierno anterior, que vivite colando están viviendo y enriqueciendo cada vez más, ¿no? Claro, y de esto que nos estás diciendo, ¿cómo han tomado por ahí? Creo que algo ya me has anticipado, ¿no? Sí. El hecho de que, bueno, se parta de una cuestión de que hay que revisar todo y sobre todo, bueno, ¿cuánto le dan a una persona que está cobrando un plan? ¿No? Porque uno escucha tantas críticas por ahí. Se habla como que a boca de jarro de que la gente no quiere trabajar porque se conforma con el plan o sea, ¿qué tan cierto puede llegar a ser esto, ¿no? Bueno, nosotros lo que decimos es, en primer lugar, nuestros compañeros de las organizaciones viven reventándose haciendo actividades concretas en el territorio. Sí. En el tema de las ollas, por ejemplo, otro de los reclamos que vamos a hacer mañana, las mercaderías que después de 4 meses han enviado, y algunas provincias todavía no llegaron, encima con una reducción, te ponen un monto y resulta que no aparecen los montos después en concreto. Y estamos hablando de leche, ¿eh? No estamos hablando de, qué sé yo, de un alimento de sardina, qué sé yo, un salmón. Estamos hablando de leche. Te ponen cierta cantidad y cuando llega, el camión no tiene esa cantidad. Eso realmente es inadmisible en un país, ¿no es cierto?, que tiene tanta riqueza. Estamos hablando de alimentos que llegan reducida en cantidad encima, de todo, ¿no es cierto?, y en calidad. Nosotros estamos diciendo, nosotros necesitamos una buena alimentación y la buena alimentación implica una variedad interesante. Existen profesionales nutricionales que pueden hacer una lista, ¿no es cierto?, de cuáles son los alimentos que puede garantizar en un periodo de necesidad a la población. Pero si no hay voluntad política, y no van a seguir llenando de fideos, hierba y polenta, esa es la cuestión. Entonces, la realidad de la milanesa es esa, Liliana. Claro, un colega esa es la realidad. Un colega hacía hoy en una radio, hacía una comparación, ¿no? Sí. De que se compraba con 1.000 pesos antes y que ahora, ¿no? Y se quedaba corto. Y ahora nada. La recorrida que hizo. Mira, se quedaba el corto. ISEPSI, Sí. que sacó el dato, creo que hoy, que lo sacó, ¿sí? 54.000 pesos y 781 pesos creo que es la canasta básica alimentaria en Formosa. Y 122.000 pesos, redondeando estoy diciendo, es la canasta básica total alimentaria. ¿Eso qué significa? Que una persona que no está recibiendo 122.000 pesos está por debajo ya en la línea de la pobreza. Y si no está percibiendo 54.000 y está navegando en la indigencia. Esa es la realidad. El que no quiere ver y no ve porque no quiere nada más. Ahora, cuando te dicen del trabajo, bueno, a ver, ¿dónde está el trabajo concreto? ¿Dónde está el trabajo? Un trabajo con recibo de sueldo, con aporte jubilatorio, un trabajo con un salario digno. Que de eso se trata cuando nos planteamos un país con otras perspectivas, ¿no es cierto? Un país que apunte al desarrollo, pero real, no de algunos nada más, un desarrollo para todos, ¿no es cierto? Todos tenemos derecho a vivir bajo el sol, todos queremos ser felices y queremos tener una vida digna. No está escrito en ningún libro, ¿no es cierto?, ni en la Biblia donde dice que únicamente un sector de la población de la humanidad debe vivir bien y el resto debe vivir mal. Es más, en la Biblia misma te cuenta qué hizo Jesucristo, ¿no es cierto? Cuando entró en la iglesia a latigazos a correr a los mercaderes, ¿qué estaban haciendo? Y le estaba castigando a los ricos, que vivían a costilla de la explotación de los humildes. Entonces nosotros decimos, bueno, tanto que, bueno, el cristianismo es eso también. Hagamos, y nosotros decimos, porque yo escucho que todos son cristianos,
Pero bueno, el cristianismo no es simplemente verbo, el cristianismo es acción, es cosa concreta, ¿sí? Es luchar y garantizar una vida, ¿no es cierto?, terrenal justa para todos y todas, y no esta vida así, de zozobra económica y una zozobra espiritual. Creo que ya me contestaste qué pensaban de las medidas de Sergio Massa. Y sí, son nefastas para nosotros. Está claramente direccionada a responder a los intereses del Fondo Monetario Internacional. Por eso dijo incluso él que la solución no es mágica. Acá no hay soluciones mágicas. Es claro que no son las soluciones mágicas. Las soluciones son terrenales y concretas con voluntades políticas y dependen de ellos, ¿no es cierto? El semestre que viene, que ya entramos, no va a ser nada grato para la población en general. En tanto y en cuanto ellos sigan sujetos, ¿no es cierto?, a la receta inflacionaria que le presenta el fondo, porque es una receta claramente inflacionaria, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la decisión que tiene que tomar, ¿no es cierto? O se para de lado de los sectores concentrados, ¿sí?, de los ojeros, ¿sí?, de los banqueros, del poder financiero y del Fondo Monetario Internacional, o se para de este lado a favor del pueblo. Porque la sensación que nos da es que tienen miedo de enfrentarse a los poderosos, porque muy bien que pueden llamar a hacer una convocatoria general a los partidos y plantearle el problema que tenemos, pero no lo hacen tampoco. Claro. Más bien tienen claramente la direccionalidad de su política ahora apuntar a los sectores más humildes, encima de los más marginados, que justamente los sectores que están recibiendo un plan. ¿Un plan por qué? No es grato, nadie quiere que recibir plan porque le gusta vivir de un plan. El que pide un plan es porque está ahogado prácticamente y te está pidiendo por favor para poder sobrevivir. Hay que ponerse en el zapato del que necesita. No es sencillo, no es simplemente llenarse la boca, ¿no es cierto?, de los cambios y de las transformaciones. Las transformaciones se hacen hechos concretos. Y acá la salida va a ser justamente con la participación del pueblo, reclamando y visibilizando sus demandas concretas, que es esta, ¿no es cierto? Claro. Estuvieron acompañando el reclamo de los gremios docentes, ¿no? También. Sí, la semana pasada adherimos a su convocatoria, que también, bueno, forma parte de este pueblo trabajador, con salarios magros, ¿no es cierto?, que no alcanzan, con una situación económica. Bueno, la situación inflacionaria está prácticamente agujereando todo el bolsillo y por lo tanto todo el pueblo trabajador está en condiciones, ¿no es cierto?, malísimas en este momento y quebrantada, obviamente, ¿no? Bueno, así que eso nosotros cada vez que hay que acompañar los reclamos de nuestro pueblo, lo hacemos porque somos parte del pueblo. No es que estamos ni por arriba ni por abajo, somos parte de este pueblo y consideramos que la unidad, ¿no es cierto?, del pueblo trabajador en la calle puede generar un caminito de luz y de transformación en esto, y bueno, pidiendo y reclamando a quien hay que reclamar. No podemos ir ni más ni menos, sí. No podemos ir ni a la iglesia, ni al secretario, qué sé yo, no sé de qué, ni al presidente o al responsable del hospital, ni al director de la escuela. ¿A dónde tenemos que ir? A quienes detentan el poder. Por eso vamos a Casa de Gobierno siempre, o por eso al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, o en consecuencia acá a veces vamos al quien representa ese ministerio. Porque ahí están, ¿no es cierto?, quien maneja, ¿dónde se corta el bacalao? Claramente se corta en los espacios de decisión política, y se corta ahí. Si hay voluntad, va a haber transformación para bienestar del pueblo. Y si no hay voluntad política para mejorar, y bueno, seguiremos, ¿no es cierto?, evidentemente, seguirán intentando ajustar el cinturón nuestro, ¿no? Bueno, gracias por venir. Gracias, Liliana, por invitar. Bueno, ya saben, entonces, movilización para mañana, y acá nos estuvieron explicando cuáles serían los detalles, ¿no?, de por qué lo están haciendo. Hacemos una pausa, ya volvemos.